Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por su paciencia y su puntualidad. ¿Me pueden confirmar nada más que se escuche a través del chat? Si me pueden poner si se está escuchando, si alguien me puede confirmar, que escuchen adecuadamente y que vean adecuadamente también la presentación. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Vinisa, gracias, José Mundo, Carlos, muchas gracias, muy amables. Perfecto, entonces voy a iniciar en atención a su puntualidad. Les agradezco mucho que estén aquí en la reunión, en este pequeño taller que llamamos Cálculo Anual de la PTU a través del sistema Compaqui. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Permítanme primero, antes que nada, presentarme. Mi nombre Mucho gusto, mi nombre es Maciel Amores. Voy a estar aquí dándoles un poco acerca de lo que es la PTU, pero también en la sesión me acompañan mis compañeras, la licenciada en actuaría Celia Arellano y la ingeniera en electrónica, la ingeniera Luz Muslera, quien también va a estar aquí acompañándonos y apoyándonos en la sesión. Muchísimas gracias a todos por asistir y pues bueno, ya sin más preámbulo, inicio entonces. Primero que nada, pues presentarles que el objetivo de nuestra sesión, pues bueno, es primeramente identificar cuáles son las personas que están sujetas a recibir el pago de utilidades, el pago de PTU, y también que identificar qué empresas son las encargadas o las obligadas más bien en realizar este pago. Recuerden que, pues bueno, es tanto como un derecho de los trabajadores como una obligación de las empresas. En ese sentido también, pues bueno, uno de los objetivos es darles a conocer cómo es que Compaq Nóminas realiza el cálculo de la PTU, la cual más adelante los vamos a estar mostrando y me hará este favor mi compañera, la ingeniera Luz Muslera. La agenda de hoy, pues bueno, lo primero es presentarles qué es la PTU, cuál es el sustento legal del PTU, quiénes son las personas que tienen derecho a la PTU, los principales puntos en el cambio de la Ley Laboral 2023 sobre PTU, y por último, pues bueno, cómo Compaqui está listo para cumplir con estos cambios. Primero que nada, pues bueno, decirles la PTU como tal, como las siglas lo dicen, es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Como les comenté anteriormente, pues bueno, esta participación es como tal una obligación por parte de los empleadores y es un derecho por parte de los empleados, de los colaboradores quienes laboran en esa empresa. El objetivo, o más bien, el por qué se puede pagar PTU o cuándo es que se paga PTU, es primero que nada que la empresa haya tenido utilidades durante el ejercicio fiscal anterior. En este caso, si no hubo utilidades en el ejercicio fiscal anterior, la empresa como tal no está obligada a pagar pues la PTU. En algunas otras sesiones me han dicho, pues también sería bueno que si es que hubo deudas en ese caso, pues se repartieran, ¿no? Entre todos los trabajadores. Ahorita no, hasta el momento la ley lo impide, entonces únicamente vamos a decir que, únicamente cuando se paga la PTU es cuando se tuvieron las utilidades dentro del año fiscal anterior. De ahí, pues bueno, ¿en qué artículo se basa o en cuál es el sustento legal, por así decirlo, de la PTU? Primero, pues bueno, es una prestación que se establece en el artículo 123 de la Constitución mexicana y también se establece, tiene un capítulo todo completo, creo que más o menos está por ahí del artículo 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, pero bueno, específicamente lo de la parte de cuánto se paga de PTU viene en el artículo 120, que lo que nos dice más o menos es que todas las empresas, ya sean empresas o personas físicas que tengan actividad empresarial y que hayan reportado, como comentábamos anteriormente, utilidades en su última declaración anual, están obligadas a repartir lo que es el 10% de su utilidad fiscal entre todos sus colaboradores, o al menos vamos a ver a qué colaboradores sí corresponde y a qué colaboradores no correspondería, ¿no? Pero en este caso, si hubo utilidades en el ejercicio, perdón, en el año fiscal anterior, pues bueno, corresponde un 10% de esa utilidad para ser repartida o ser dispuesta a repartirse entre los
colaboradores, entre sus trabajadores. Y bueno, también por ahí decirles, dentro de, bueno, en la parte de la reforma en materia de subcontratación laboral que se aprobó en 2021, tuvo un gran impacto que fue relativo a la parte del PTU. ¿Por qué? Porque se estableció un nuevo límite para su cálculo y este límite empezó a aplicarse a partir de mayo del año pasado, a partir de mayo del 2022. Alguien por ahí que me pueda poner en el chat, ¿cuál fue este nuevo límite? Si lo recuerdan, ¿cuál fue este nuevo límite que entró en vigor a partir de mayo del año pasado? ¿Alguien por ahí que sí lo tenga a la mano? Digo, de todas formas, ahorita se los comparto, pero bueno, quiero ver si alguien sí se lo sabe por ahí. Nadie. Ok, bueno, si nadie se lo sabe, no se preocupen, para eso estamos aquí, para, pues bueno, darles esta información. Por ahí 3 meses pone Carlos Matadamas, perdón, sí, 3 meses. Sí, Carlos, son 3 meses. Bueno, aquí lo voy a poner. Son, o bueno, lo que nos dice la fracción 8 del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo es que, bueno, la PTU se va a topar a 3 meses de sueldo de los trabajadores o también el promedio de la PTU que se haya pagado en los 3 años anteriores. ¿Cuál se, perdón, cuál se va a tomar más en cuenta o cuál va a ser el tope? Pues bueno, el que le sea más favorable al trabajador, ya sea que se lleve más PTU si es que pues el tope son los 3 meses del sueldo o el promedio de de la PTU pagada en los 3 años anteriores. Esto fue la modificación que entró en vigor a partir del año pasado, en mayo del 2022, y se adicionó en la fracción 8 del artículo 127. Pero bueno, y bueno, también en la parte de arriba lo que nos dice que la PTU, pues como lo vimos, es una obligación patronal, y como es una obligación patronal, pues bueno, también es un derecho de los trabajadores y se fundamenta en la fracción 9 del apartado A del artículo 123 de la Constitución mexicana, como ya lo habíamos dicho. Y ahora, ¿cuándo, cuánto y cómo es que se paga? ¿Quiénes son las personas que tienen derecho a la PTU? Pues bueno, lo vamos ahorita a responder. La primera, pues, es ¿cuándo se paga la PTU? La PTU, como tal, la obligación se genera del 1 de abril al 30 de mayo si es que se trabaja para una empresa, o del 1 de mayo al 29 de junio si es que el patrón es una persona física. Esto es, bueno, la PTU se tiene como tal en la ley, nos marca que son hasta 60 días después de que presentan su declaración anual. Entonces, en este caso, si es una persona o una persona moral, por así decirlo, como tal la empresa, pues tiene la obligación de pagarla a más tardar el 30 de mayo, ya estamos, pues bueno, a mitades de mayo, entonces ahorita a finales de este mes, si es persona moral, pues bueno, tiene que estar haciendo este pago de PTU. En el caso, si es una persona física, pues bueno, tiene todavía hasta el 29 de junio para poder realizar este pago de PTU. En el caso, pues bueno, también de los trabajadores, se tiene un plazo para que ellos, los trabajadores, puedan reclamar, por así decirlo, la PTU. Ellos tienen un plazo de hasta un año para poder hacer el cobro de estas utilidades. Entonces, si se paga, vamos a decir ahorita el 30 de mayo más tardar, el trabajador tiene hasta el 30 de mayo del 2024 para poder hacer el reclamo de ese pago de utilidades. ¿Cuánto es lo que se tiene que pagar? Pues bueno, como ya lo habíamos dicho, lo que se paga, o bueno, lo que se va a repartir, las utilidades que se van a repartir, es el 10% de lo que se haya reportado en el año fiscal anterior. Por ejemplo, si una empresa declara en este caso utilidades por 500,000 pesos, estaría obligada a repartir 50,000 pesos entre todos sus trabajadores, en este caso el 10%. Y de ahí en la parte de cómo se calcula y quiénes tienen derecho, mi compañera Celia me va a hacer el favor ahí. Si nos apoya, Celia. Sí, gracias, Maciel. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ¿cómo se calcula?
La utilidad repartible se debe dividir en dos partes iguales. La primera se repartirá en base a los días laborados por cada trabajador y la segunda de acuerdo al salario de cada empleado. La suma de estas dos partes es el neto a pagar de nuestra PTU. ¿Sale? ¿Quiénes tienen derecho? De acuerdo a la Administración Tributaria del SAT, por los trabajadores que presten, ya sea una persona física o a una persona moral, un trabajo subordinado, un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Todas estas personas tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran. Por favor, Maciel, si me apoyas con la siguiente. Vamos a mencionar los trabajadores con derecho a participar en las utilidades, pues los trabajadores de planta, los que ya están cotizando ante el IMSS, y los trabajadores de planta. Si los trabajadores en el año o en el ejercicio anterior laboraron por un lapso mayor a 60 días, están totalmente con un derecho de participar en el reparto de la PTU. Los trabajadores con obra o tiempo determinado, también los eventuales, según el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 7, tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado, como ya lo mencioné, 60 días durante el año, que ese es un lapso que por lo menos tuvieron que haber laborado. Los trabajadores por obra o tiempo determinado, también los eventuales, todo esto también va a ser en base al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, fracción séptima. Los trabajadores de confianza, también en base al artículo 127, fracción 2 de la Ley Federal de Trabajo, y los trabajadores del establecimiento de una empresa que también hayan estado laborando en el ejercicio anterior o estén actualmente laborando y tengan antigüedad. ¿Quiénes son las personas que no tienen derecho al reparto de la PTU? Las excluidas. Pues todas aquellas personas que tengan el puesto de directores, sean accionistas dentro de una empresa, tengan un puesto de gerente general, todo esto en base al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 1. Estas personas están excluidas del reparto de utilidades. La fracción sexta del artículo 127 de la ley establece que todos los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Estos trabajadores pues son los que prestan servicio en la casa habitación, son ellos los que están excluidos para el reparto de utilidades. También los profesionales técnicos y artesanos o aquellos otros que trabajen de forma independiente y que presten servicios a una empresa siempre y cuando no exista una relación laboral subordinada por un patrón. ¿Cuál es la relación de trabajo subordinada de un patrón? Que tengan un salario fijo, quincenal, semanal. Estas personas están totalmente excluidas del reparto de utilidades. También los trabajadores eventuales, cuando hayan laborado por lo menos trabajadores eventuales, cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal anterior. También estas personas que tengan menos de 60 días no tienen derecho a reparto de utilidad. Y las personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación tampoco participan en el reparto de utilidades. Ahora vamos a ver qué patrones están obligados para repartir utilidades a sus colaboradores. Vamos a ver, son todas aquellas empresas que sean de nueva creación, que únicamente tengan el primer año de haber abierto. También aquellas empresas cuya nueva creación y se dediquen a la fabricación de un artículo nuevo, algún producto nuevo, y que hayan tenido durante los 2 primeros años esta fabricación, no tienen derecho, o sea, no están obligados a repartir utilidades. Las empresas mineras durante el periodo de exploración tampoco tienen obligación, así como las instituciones de asistencia privadas y fines de lucro, tales como los asilos, las fundaciones,
Por ahí también entra la parte de las asociaciones civiles, colegios, no tienen obligación para reparto de utilidades. El IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia tampoco están obligados a reparto de utilidades y quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al impuesto sobre el valor o al impuesto sobre la renta que no sea superior a 300,000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que todas aquellas que se exceden a estas declaraciones mayores a 300,000 están obligadas al reparto de utilidades. Esto es en base a la resolución miscelánea. Si regresas el anterior, por favor, la resolución miscelánea, la resolución emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 19 de diciembre de 1996. Gracias, Michelle. También las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social tienen la obligación. Esto es una pregunta, era una pregunta de examen, ¿verdad, Maciel? ¿Quién sabía por ahí si las empresas que se fusionen o traspasen o cambien de nombre tienen derecho a reparto de utilidades? La respuesta es sí. Por no tratarse de una empresa de nueva creación y que se hayan fusionado o que hayan cambiado de nombre, sí están obligadas a reparto de utilidades. Exacto, Celia, eso era preguntita de examen, ahí la teníamos, pero bueno, porque usualmente nos hacen esa pregunta de que si, bueno, si alguna empresa se fusiona, si cambia de nombre o de razón social, puede exentar, por así decirlo, ese año el pago de PTU, pues bueno, la respuesta es que no. Si una empresa llega a fusionarse también, si se traspasa o como ya lo dijimos, cambia de nombre o razón social, sí está obligada a repartir PTU. ¿Por qué? Porque, pues bueno, uno está haciendo una empresa desde una nueva empresa, una nueva generación de nueva empresa. Entonces nada más está haciendo ahí unos pequeños cambios. Entonces, por esa parte, entonces estaría obligada a hacer el pago de PTU en este caso. Y Ok, bueno, pues continuamos con nuestro taller, ahora ya a cargo de nuestra ingeniera Luz. Ella nos va a dar el paseo por el sistema, donde vamos a ver todas las aplicaciones ya dentro del sistema. Adelante, Inge, por favor. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy el ingeniero Luz Muslera y pues yo me dedico a capacitación. Así es de que yo les voy a enseñar en el sistema cómo revisar y cómo configurar. Déjenme compartir mi pantalla. Ok, ¿me pueden confirmar si ya ven la pantalla con Compact y nóminas? Sí, ya la vemos, Inge. Ok, muy bien, entonces déjenme nada más escondo la barrita. Ok. Bien, pues para trabajar con Compact y nóminas, lo primero que vamos a hacer es revisar los puntos de los que hablábamos antes para poder lograr repartir el PTU o la PTU entre todos nuestros empleados. El paquete de Compact y nóminas que ustedes tienen, cuando instalamos una nueva empresa, de por sí determina ya que el concepto número 25, que se llama reparto de utilidades, o PTU, ¿verdad? Sea el que vamos a usar para esta parte, ¿ok? A ver, déjenme nada más, no puedo quitar mi barrita, me está estorbando. Celia, ¿me ayudas? ¿Cómo la quito de arriba? Que apunta hacia arriba para ocultarla. Sí, la estoy buscando, pero no la encuentro. Ahí está ya. Bueno, ya por lo menos allá abajo no me estorba, pero no se oculta. ¿Sí? Ok, ahí ya no me estorba. Bien, entonces vamos a determinar que el concepto de la PTU sea el número 25. Yo lo voy a revisar aquí para ustedes en el catálogo de conceptos. En este catálogo ya saben que se definen, se modifican, se agregan
los conceptos de percepciones y deducciones que vamos a usar en nuestra nómina. En este caso, el concepto 25 de percepción, llamado reparto de utilidades, cuya clave agrupadora del SAT es la P003, esta es la correcta, es lo que va a ver el SAT cuando la timbremos. Ya viene preparada para recibir el proceso de la PTU. ¿Ok? Lo que nosotros pagamos de PTU va a estar definido por una fórmula, aquí no la podemos ver, pero ya la trae el sistema. ¿Ok? Y por omisión, este concepto viene configurado para usarse con el impuesto ISR, base grabada artículo 142, o ahora lo nombramos artículo 174, que es el impuesto sobre la renta especial que calculamos para percepciones anuales, como también sería el aguinaldo o la prima vacacional. ¿Ok? Entonces aquí lo vamos a encontrar. Esto es lo que va a salir en el sobre recibo, el 25. Bien, el segundo punto que tengo que considerar en el programa de Compaquinóminas para el cálculo de mi PTU es ver cuáles empleados van a recibir la PTU. Para ello me puedo ayudar con varias herramientas. Voy a tomar el catálogo de empleados para empezar. Yo aquí tengo un ejemplo de curso con varios empleados y periodos. Voy a tomar los que necesito para el periodo mensual, que es el que vamos a ejemplificar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un empleado mensual que se llama Barradas Villa Fernando. Vemos que tiene un periodo de pago mensual y que su puesto es la gerencia. Entonces, él, por ejemplo, está entre los empleados que no deben de participar en la PTU. Veíamos por ahí que entre todos mis empleados de confianza, de sindicato, de contrato por tiempo indeterminado y de eventuales, había unas excepciones como son los empleados gerenciales, ¿no? Entonces, en este caso a él, por ejemplo, vamos a ponerle que no va a merecer el cálculo del PTU. Entonces, aquí en catálogo de empleados nos vamos a ir a la pestaña cálculos y a la casillita de verificación de cálculo PTU la vamos a quitar y le vamos a dar guardar. ¿Ok? Y así vamos a hacer con todos aquellos empleados que nosotros sabemos que no queremos que se les haga el cálculo de la PTU y tenemos que estar bien seguros a quien deshabilitamos. Por el lado contrario, también debemos de revisar que todos aquellos empleados, en este caso mensuales que estoy considerando, que sí deban de recibir la PTU, tengan por lo menos aquí la palomita del cálculo del PTU. Aquí también podemos revisar el contrato de trabajo que tienen nuestros empleados. En este caso, que es por tiempo indeterminado, pues es un empleado que no necesita evaluarle fechas. Pero si encontramos por aquí alguno que sea eventual, por ejemplo, este empleado tiene un contrato de trabajo por temporada, ¿no? Lo que conocemos como trabajador eventual. Entonces, con él sí tenemos que checar si le va a tocar el cálculo. De hecho, la palomita la dejamos para que el programa lo revise. Pero el programa va a determinar, de acuerdo a las fechas de alta o de baja, si por lo menos trabajó 60 días para que tenga derecho al reparto. En este caso particular, Farid tiene el tipo de trabajo eventual, pero entró desde el 2021 y no tiene una fecha de baja. Ha trabajado 2021 y todo 2022. Entonces sí va a tener derecho al PTU. Bien, entonces este sería el segundo punto y para mí es muy importante que se aseguren de este punto. ¿Quién sí va a merecer que se le haga el cálculo y quién no? Porque en el momento en que pongamos la cantidad al repartir,
se va a repartir entre los empleados que ya seleccioné y ya tengo la mitad del cálculo correcto. Muy bien, el siguiente punto sería verificar si alguno de los empleados en nuestra empresa pertenece a algún sindicato. Para esto tenemos esta casillita que dice sindicalizado, sí o no. Ok, entonces, por lo regular en una empresa sabemos si hay empleados de sindicato o no. Por ejemplo, un restaurante normalmente va a tener algunos meseros de sindicato, probablemente algunos meseros que son de confianza y bueno, personal variado que puede estar en sindicato o no. ¿Por qué reviso este dato del tipo de empleado? Bueno, porque este es otro tope que se impone en el cálculo del PTU de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Si hay empleados sindicalizados, tenemos que fijarnos en cuál es su salario diario y a un 20% arriba de este tope voy a poder topar el reparto de utilidades. No puedo pagar más que esto, 20% arriba del máximo salario diario de un sindicalizado a un trabajador de confianza. Entonces, bien, aquí solo es ubicar si hay sindicalizados en mi empresa para que cuando el programa haga el reparto, yo pueda revisar que existen los topes y que se validaron. Muy bien, esto es en el catálogo de empleados porque ahí lo puedo yo revisar de alguna manera rápida y cambiar algo si lo tengo que hacer. ¿Dónde voy a decidir pagar el periodo, el PTU? En un periodo extraordinario, es decir, fuera de mi nómina semanal o fuera de mi nómina quincenal, o mejor aún, si tengo varios periodos de pago, en un periodo extraordinario que abarque a todos los empleados de la empresa a la vez. Bien, pues el programa puede hacerlo de cualquier manera, puede hacerlo en cualquiera de mis periodos normales o puede hacerlo en mi periodo extraordinario. Yo voy a mostrarlo en el periodo extraordinario, por lo menos para empezar, si me da tiempo también muestro el quincenal, porque es lo más común y además para ustedes es más desconocido el periodo extraordinario, ¿no? Tienen más dudas sobre él. Bien, este periodo extraordinario cuando lo seleccionamos nos pide una fecha, porque el periodo extraordinario en nóminas es eso, algo que no tiene un calendario, que es eventual, que es extraordinario, y en ese momento yo le fijo una fecha. En este caso, pues la fecha propuesta para el pago, que yo aquí puedo poner que sea el día de hoy, 17 de mayo. ¿Ok? Este periodo de pago, cuando se timbre, va a proponer solamente un día. Es decir, en el XML yo espero tener solo un día trabajado. No hay un periodo de fechas como podría ser el quincenal o el semanal, que van a dar 15 días, 7 días, etc. Eso ya está definido por el sistema porque cuando hacemos una empresa, se precarga un periodo extraordinario que está definido, simplemente me queda la fecha pendiente para cuando yo lo vaya a usar. Bien, en este periodo extraordinario estoy obteniendo a mis 6 empleados activos, los que están dados de alta, porque así es como funciona la prenómina. Sin embargo, los dados de baja que merecen la PTU de momento no los voy a encontrar ahí. En esta herramienta, y se los voy a presentar brevemente porque luego lo desconocen, aquí puedo revisar de manera rápida toda mi plantilla de empleados. Por ejemplo, ¿qué puesto tienen? Para revisar aquí quiénes son los que están en puestos gerenciales o de socios y necesito quitar la palomita que vimos hace rato de cálculo de la PTU. Aquí directamente lo puedo localizar, ver datos del empleado. Ya me lo señala él y me iría directamente a la pestaña de cálculo. ¿Ok? ¿Qué más puedo revisar aparte del puesto? Bueno, puedo revisar en esta tercera columna también el tipo de contrato, por ejemplo.
revisando el tipo de contrato, voy a averiguar quiénes son eventuales y de ahí decidir a quiénes les tengo que enfocar el ojo, ¿verdad? Para saber si se están evaluando bien los 60 días o no. Y aquí una observación. 60 días es lo mínimo que pide la ley, pero si tuvieron un trabajador eventual con menos de 60 días y ustedes lo quieren incluir en el reparto de utilidades, también se puede hacer. O sea, también le podemos dar reparto. Bien, ¿qué otra cuestión podemos revisar aquí? También podemos revisar el tipo de empleado, es decir, si es de confianza, como en este caso son todos, o si hay alguno de sindicato para revisar los límites a la hora del cálculo. Bien, también puedo revisar aquí, fíjense que es solo un dato a la vez, pero bueno, nos sirve de revisión. También puedo revisar el sueldo diario para que cuando se haga el cálculo tengamos una idea de cómo se repartió la proporción de la mitad que corresponde al salario diario actual de cada empleado. Muy bien, ahora vamos a ver ya un poquito más profundo sobre la revisión, los datos que usa el paquete para repartir la PTU entre los empleados. En el catálogo de tipos de incidencia, por ejemplo, en las faltas injustificadas, vamos a encontrar un acumulado que se llama días de PTU no participan. Esto quiere decir que a la hora del cálculo, la mitad que se reparte para los días trabajados, en proporción a los días trabajados, podemos descontar aquellas incidencias que reportamos a los empleados que están definidas como derecho de días PTU no participa. Esto en realidad deberíamos de haberlo hecho, ¿verdad?, desde un principio de la nómina, pero por lo menos hoy podemos saber cuáles son las incidencias que tienen el acumulado días PTU no participan. Es decir, si yo tengo un empleado que tiene 30 faltas injustificadas durante el año y yo pido que esas se descuenten de su participación, ¿sí?, pues de sus días trabajados se van a quitar esos 30 días a los cuales no tiene derecho su ingreso a la PTU. Ok, también aquí en el catálogo de conceptos puedo mostrar por ejemplo, que para el sueldo existe un acumulado que se llama PTU, ingresos acumulados. Es decir, el sueldo, todo lo que esté pagando por sueldo y por todos aquellos conceptos que tengan este acumulado, van a estar formando parte de lo que ganó el empleado para la mitad que se reparte por sueldos devengados o por ingresos para PTU. Ok, entonces aquí lo podríamos revisar. Ok, las horas extra, por ejemplo, no tienen de entrada ese acumulado, lo cual quiere decir que lo pagado por horas extra no es trabajado para PTU. Muy bien, todo esto es parte de las revisiones que tenemos que hacer. Bien, vamos a verificar también algunos reportes que tiene el sistema que nos pueden ayudar a ver cómo va a estar la repartición y con los cuales tenemos idea de los acumulados como están. Vamos a ver aquí en el ISR este CARDEX del empleado por acumulado. Esto se tarda un poquito porque el CARDEX pues revisa cada empleado durante todo el año. En este filtro vamos a escoger todos los registros patronales y vamos a hacer el CARDEX de 2022. En este caso para mis empleados de periodo mensual. Y bueno, para que se tarde menos, vamos a tomar PTU ingresos acumulados, ¿ok? Para ver más o menos
cómo va a estar esa repartición. Y vamos a tomar en cuenta a los empleados dados de baja, ¿ok? Por si lo necesitan. Ok, entonces con este reporte ustedes pueden tener una idea. Vamos a agrandarlo un poquito. Pueden tener una idea de cada uno de sus empleados, cuánto es lo que tiene acumulado al PTU, ¿sí? También hay manera de sacar un detalle para ver estos ingresos acumulados al PTU, de qué conceptos estaban saliendo. Aquí, como vimos, la mayoría era sueldo. Entonces, este reporte se llama CARDEX del empleado por acumulados y lo sacamos para todo el ejercicio anterior. Ok. Este yo creo que es el principal reporte que podemos revisar. El último punto que nos queda por definir, esto en el caso de que vayamos a hacer la repartición de la PTU en nuestro periodo habitual, como el caso del periodo mensual, es con qué ISR vamos a calcular el impuesto de la PTU. Si nosotros estamos en un periodo extraordinario, voy a remitirme otra vez aquí al concepto. Si estamos en un periodo extraordinario, no tenemos opción más que usar este impuesto, el ISR tipo base gravada del artículo 142, que en el programa, cuando le demos cálculo, lo vamos a encontrar como el concepto 143. ¿Ok? Es un ISR, solo que su forma de cálculo es un poco diferente a la habitual de cada periodo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el cálculo en el periodo normal, en el periodo habitual de pago, como podría ser el mensual, el quincenal, el semanal, y queremos elegir el tipo de ISR de todos los periodos, que es el ISR del mes, podemos hacerlo modificando este concepto 25 en su pestaña 1, y en vez de tomar este acumulado, lo quitamos y buscamos el acumulado normal, el ISR base gravada, ¿ok? El cálculo es diferente. Ustedes tal vez pueden querer calcular si van a pagar en periodo normal, con un ISR y después con el otro, y ver qué favorece más al empleado o qué favorece más a la empresa y tomar una decisión. La cuestión es que el sistema les permite los dos. Bien, esto es básicamente lo que hay que revisar. Quisiera dar oportunidad, Celia y Maciel, para ver si hay dudas sobre esta revisión y podernos pasar a lo que es ya aquí el proceso de la PTU en sí. Bueno, les quiero comentar a los participantes, pueden realizar sus dudas por medio del chat. Si tienen alguna duda, por favor, para que la podamos externar a todos y la Inge Luz nos vaya contestando. ¿Alguna duda hasta aquí? Al parecer no hay ninguna duda, Inge Luz. ¿Todo ok? ¿Sí? Todo ok, Okay. y podemos continuar. Ok. Muy bien, entonces vamos a ir con el proceso de la PTU, ¿no? Yo ya tengo abierto mi periodo extraordinario, ya determiné que probablemente el 17 de mayo, que soy, lo voy a pagar. Y a partir de ahí voy a ejecutar este proceso, PTU. Este proceso es un proceso de cálculo de la nómina. Quiere decir que es un proceso preliminar, que va a ser iterativo y que siempre puedo corregir y volver a mostrar. Y en un momento dado, si no lo quiero aplicar hoy, pues simplemente lo cierro sin aplicarlo
y pues tomé dato o saqué una bitácora, pero no hay nada registrado en mi nómina todavía, ¿ok? Vamos a repartir una cantidad cualquiera. Voy a repartir, por ejemplo, 50,000 pesos. Esto normalmente se los va a dar el departamento de contabilidad de la empresa. Ya es el 10% de las utilidades del ejercicio fiscal anterior, como mínimo. Se lo dan, ustedes lo teclean aquí. No es una cantidad que ustedes vayan a determinar, ¿verdad? Después, por parte del programa, yo necesito decirles si hay existencia de acumulados para hacer este cálculo. ¿Para qué? Para que el programa reparta en base a lo que ingresaron el año pasado y que tiene derecho a PTU, ¿verdad? Que serían 25,000 pesos en este caso, repartidos en función de esos acumulados del ejercicio anterior. Y el programa se va a dar cuenta si los tiene o no. Y si no existen acumulados, ¿verdad? En este caso, el programa va a hacer una repartición pues solo por salario, de manera equitativa a la otra mitad. Aquí vamos a poner que sí tenemos unos acumulados de ejemplo del ejercicio anterior. Y la tercera opción que tengo que poner aquí en parámetros es si quiero descontar las incidencias que están asociadas al acumulado, días de PTU que no participan. Como revisamos aquí, pues por lo menos las faltas injustificadas no estarían participando para este reparto, la enfermedad general tampoco, y bueno, algunas otras incidencias. En este caso, vamos a descontarlas. Y bien, a partir del año pasado comentaba Maciel que hay una modificación al reparto de la PTU, en la cual se impuso un tope para la PTU de los empleados de 3 meses de su salario actual o del promedio del PTU recibido los últimos 3 años por ellos. Y para esto, pues necesito tener información de esos últimos 3 años con PTU calculada aquí en la base de datos de este sistema. Si no, pues no tiene de dónde sacar la información. Y en este caso, topar la PTU. Y para esos 3 meses, ¿qué quiero considerar? El salario diario, que es lo obligatorio, o pudiera ser un poco más grande si tomo el salario diario integrado o el salario base de cotización de los empleados. Y los días, que bueno, de manera general se consideran 90 días para los 3 meses, pero se puede modificar. Voy a darle aquí continuar y el programa lo que va a hacer es una revisión. Va a checar de los empleados que tienen palomita de cálculo de PTU, a quién les toca y a quién no les toca. Me exhibe aquí sus tipos de contrato, ¿verdad? Vemos aquí el empleado 201 en gris. Eso quiere decir que no le calculó nada, porque yo intencionalmente lo quité porque él es un gerente en este caso de la empresa. Aquí lo que tenemos es los parámetros con los cuales trabaja Conta Quinóminas, cuántos días trabajados tiene y qué salario de vengado tiene en el año, porque acuérdense que en base a esto voy a repartir la primera parte. ¿Okay? Y entonces, después, días trabajados definitivos, porque pedí descontar incidencias. ¿Sí? Aquí tengo un empleado, por ejemplo, que de 23 trabajados, le descontamos 5 incidencias que no tenían derecho al PTU. Por acá tenemos otro que tiene descontados 2 días. ¿Ok? Los salarios de vengados definitivos. Y aquí ya tenemos la repartición, ¿verdad? Los 25,000 pesos están repartidos por la cantidad de días y otros 25,000, bueno, aquí hay un centavito de diferencia, están repartidos por la cantidad por importe, es decir, por el salario diario que tiene, de manera proporcional. Y la suma de estas dos cantidades por cada empleado me va a dar su PTU previo, ¿no? Es un PTU a pagar previo porque todavía estamos aplicando topes. Los topes que estamos viendo aquí, porque solo son empleados de confianza, no hay sindicato, es el salario que ganaría en 3 meses. Entonces, el tope no aplica, ¿verdad? El PTU previo de 2,790, por ejemplo, no es mayor a su salario de 3 meses.
Y dice que el programa no tiene información para hacer el promedio de PTU recibido los últimos 3 años. En base a esta información, el programa ya puede proponer que el PTU definitivo es el PTU previo que tenía calculado, no le aplicó el tope. Y aquí también me está poniendo cuál es la parte exenta al PTU y cuál es la parte grabada al PTU. Eso no lo comentamos previamente, pero hay una parte exenta de ISR que son 15 UMAS anuales y todo lo que rebase esos 15 UMAS quedará grabado a la PTU. Esos 15 UMAS deben corresponder a 1556.10 si tenemos la tabla de UMA con el valor actualizado para 2023. Bien, mientras yo dejé este reparto así, no pasa nada, puedo esta bitácora subirla aquí a Excel. No le voy a dar clic porque se tarda un poquito, pero ahí se la pueden llevar a Excel, revisar, y si cerramos, pues no ha pasado nada, solo tuve un cálculo previo. Voy a ejecutar otra vez el cálculo y ahora voy a poner una variante para que podamos ver la evaluación por topes, para que quede entendido. Voy a repartir ahora 300,000 pesos en el proceso de PTU con acumulados. No voy a descontar ahora los días de PTU no participan. ¿Ok? Y voy a pedir topar PTU con salario diario a 90 días. ¿Ok? Para empezar, ahora que pedí no descontar las incidencias que no tienen derecho a PTU, veo que los trabajadores que tenían descuento ya están todos iguales, ya no se descontó nada en días trabajados y días definitivos. Por lo demás, el cálculo no cambia hasta que llegamos al PTU previo. ¿Ok? Bueno, cambia la cantidad, ¿verdad? Porque repartimos más. Pero llegamos al PTU previo, llegamos al tope con el salario de 3 meses. Y aquí, por ejemplo, con este empleado veo que el PTU previo es de 80,696,4 centavos. Pero el tope de salario de 3 meses son 37,800. No cuento con la información de la PTU promedio de los últimos 3 años. Aquí yo tendría que sacarla a mano para ver cuál dos de estos topes es el que más favorece al empleado. El programa, al no contar con esta información, va a decir, ok, este es tu tope, 37,800, y ese es el PTU definitivo que yo te voy a aplicar. Y así están actuando los topes. Si tuviéramos empleados de sindicato, podría haber otra columna donde los tengamos allí y también estén actuando esos topes sobre el 20%. Todo se va a desarrollar en la SED. ¿Okay? Entonces, aquí ya tengo el PTU definitivo a pagar. Hay 2 topados, este también. Y si ya doy por bueno este reparto, aquí sí puedo pulsar aplicar. Este aplicar ya me va a hacer el cálculo y me lo va a llevar a la prenómina. Aquí yo voy a insertar el ISR, el periodo extraordinario. Siempre pregunta por lo menos la primera vez, cuál es la deducción de ISR que se va a ocupar. En este caso le vamos a dar este iconito de aquí de la flechita para que ya quede guardado o subido. Y vamos a poner que lo calcule junto con la PTU para todos los empleados de este periodo. Todos los que aparezcan ahí. El programa además nos deja aquí una bitácora. Esta, aunque ustedes no la guarden en Excel o algo así, la bitácora queda guardada en su empresa en texto, donde está también todo lo que vimos en la bitácora en pantalla. Bien, aquí también si se fijan el programa ya me mostró desde la bitácora cuáles están dados de alta y aquí tengo uno de baja que él solito ya lo incluyó en el reparto. De momento aquí tengo 100
111, 201, 204. El 222, que es el que está dado de baja, apareció con el reparto de utilidades. El programa se encarga de evaluar si alguien dado de baja merece el cálculo. Y a la hora de aplicarlo va a llegar a la prenómina. ¿Ok? De momento en la prenómina solo estaban los activos. Entonces vamos a filtrar aquí. Vamos a ver un sobre recibo. ¿Ok? Y ya tenemos el reparto de utilidades. Si le damos aquí doble clic, pues ya tenemos cuál es la parte exenta que comentábamos, la que aparece en la cédula, que son 15 UMAS, y cuál es la parte grabada de ISR de ese importe de PTU repartido. Y del lado derecho ya tenemos el ISR del artículo 174 calculado. ¿Ok? Los procesos o en sí cualquier pago que se haga en periodo extraordinario se va a llevar a cabo igual que mi periodo habitual. Es decir, puedo calcular las veces que sea necesario, puedo sacar reportes como podría ser la lista de raya, por ejemplo. Vamos a sacar la lista de raya del periodo extraordinario 1 de 2023. Periodo extraordinario 1. Vamos a quitar el reparto monetario. Vamos a poner a los empleados por código. Y vamos a incluir los empleados de alta más los de baja, porque este es un procedimiento que los incluye. Inge, la Sí. ventana, la pantalla no se está compartiendo con lo que usted está mencionando. ¿No? No, A ver, porque aquí yo la tengo como compartida. ¿Qué están viendo en la pantalla? es la prenómina del periodo extraordinario. Ok, déjeme entonces. Voy a abrir otra vez la nueva y se las comparto. ¿En el chat? ¿Me escucha? ¿Es para mí, perdón? Sí, Ahí. comentaban del chat, perdón, hacen una pregunta que Ahorita la reviso, nada más que vea el reporte. sí, claro, Ahorita reviso todos lo los. checamos Sí. más Sí, adelante. sí, ahorita los reviso. Déjeme nada más. ¿Hasta ahí se está compartiendo la pantalla o sigue la prenómina? Sigue la prenómina. Ok, entonces déjeme llegar al resultado de la lista de raya y elijo compartir otra. Ahí ya se ve, Inge. Muy bien, entonces este sería el reporte de mi lista de raya del periodo extraordinario número 1. Ok, ya con todos los datos. Es una lista de raya, en este caso, de los reportes que vienen dentro de nóminas. Podría ser en Excel. Ok, donde yo ya puedo revisar a todos mis empleados, ¿verdad? Igual que siempre, esta lista de raya trae al final una suma del total de empleados y todo lo que se va a pagar, el neto general, etcétera. Bien, voy a cerrar. Ok, voy a compartir otra pantalla. Ok, regresamos a la prenómina. Después de haber revisado, como normalmente hago en un periodo mensual, ya puedo, si esto se da por bueno, ya puedo partir hacia el proceso de autorización y posteriormente, bueno, autorización previo respaldo, y de ahí ya puedo partir hacia la emisión de los recibos electrónicos. Es decir, aquí, con el periodo extraordinario seleccionado, sucede todo el proceso de nómina que sería igual en el periodo quincenal, ¿ok? Y ahí timbramos. Voy a ver las dudas. A ver.
Dice, en este cálculo el sistema reconoce ISR a compensar de ejercicio anterior. Tengo 2 empleados que a momentos de hacer el cálculo observé aparece en este concepto. Esto debe de obedecer a alguna configuración especial, porque de entrada aquí no tendría por qué compensarse el ISR de un ejercicio anterior. Pero si este pago sucede antes de que se acabe de compensar el ISR, pues sí puede ser que lo aplique aquí, porque aquí hay ISR por descontar. Si fiscalmente les es correcto, pueden dejarlo. O sea, el programa con el ISR a compensar cuando se calculó en el cálculo anual de cierre del ejercicio, lo que hace es tener pendiente esa cantidad. Por ejemplo, tengo 1,000 pesos de ISR a compensar para un empleado. Cada vez que yo le haga un pago al empleado que le dé un ISR a retener, vamos a suponer que ahorita aquí le daba 1,200 pesos a retener. Si tiene 1,000 a compensar, el programa se los va a aplicar y solamente le va a retener 200, ¿sí? Para mí es correcto. Ok, me dicen que está bien, ok. No veo alguna otra duda. ¿Alguien que quiera comentar alguna otra duda? Prácticamente eso es lo que abarca el proceso del cálculo del PTU, porque a partir de aquí, una vez que está en la prenómina, pues yo ya sé qué hacer con lo que tengo calculado, ¿no? Sé si tengo que cambiar, sé si ya es correcto, tengo que proceder al pago, al respaldo, a la autorización y al timbrado. En eso realmente no hay diferencia. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. No, por el momento no hay ninguna otra. Ya hay otra. Ok, dice, buena tarde. Si no cuento con una base de datos completa del 2022 en nómina, tendría que dar de alta a los trabajadores que les corresponden PTU. Quiero pensar que esta pregunta va orientada a que no tengo los trabajadores que di de baja el año pasado. En este caso no los puedo dar de alta. Tendríamos que hacer un truquito, es decir, los puedo cargar por medio de cargar empleados en la cédula de Excel que trae el programa, que la sacamos de aquí mismo, y ahí puedo poner los nombres de los empleados con su estatus de baja. Es decir, tengo que cargarlos ya dados de baja. No los puedo dar de alta dentro, ni los puedo cargar con fecha de alta, porque eso incluiría tenerlos aquí en un proceso y darlos de baja después. Entonces, bueno, con un truquito sí se podrían completar. No sé si a esto se refería la duda exactamente. Sí, dice, se refiere a que sí inicié con el programa de nómina en 2023. Sí, esto sería, aquellos que estuvieron en el 2022 y que no veo hoy, los puedo hacer mediante un proceso de truco que llamo yo, utilizando la cédula que viene. Voy a mostrarla tantito. ¿Me dicen si se comparte la pantalla, por favor? Estoy abriendo la pantalla de catálogo de empleados. ¿La están viendo? Sí, que sí se ve el catálogo de ¿Sí? empleados. Bueno, muy bien. Aquí hay una opción que dice catálogo, exportar. Entonces, ustedes pueden exportar aquí vamos a decir, un layout de cómo se baja y se sube el catálogo de empleados. Simplemente como guía. Y ahí pueden darse a la tarea de capturar los empleados dados de baja del año pasado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si son empleados que, por ejemplo, trabajaron el año pasado, entraron y salieron el año pasado, pues hay que capturar las fechas de manera correcta. Hay que saber cómo lo lee el sistema. Pero sí que se puede. Entonces, si hay alguien que necesita esa guía o ese soporte, es por medio de este layout de Excel. Exportar, repito, es para tener la muestra de cómo es el layout.
Ahí yo capturo y después, previo respaldo en mi empresa, iría a catálogo importar y pongo ese archivito que yo puse. Bien, finalmente abrió. Esto lo que hizo fue bajar mis empleados. Aquí están todos. Están los que ya tienen fecha de baja, que ya están caducados. Y estos, sí están viendo el Excel, ¿verdad? Maciel o No, no, Celia. seguimos. No, no, no. Está en la No se ve el pantalla. Excel. Voy, porque este sí es importante que lo vean. Esta es la cédula. Ahora sí la ven ya, ¿verdad? Sí. Listo, ahora sí. Ok. Esta es la cédula que baja los empleados de Excel. ¿Sí? Me pone la fecha de alta, o sea, yo de un empleado que me voy a traer, requiero ponerle su fecha de alta en este mismo formato. Si tuvo fecha de baja durante el año pasado, también se la pongo, como en este caso. Y si aún estuviera dado de alta, pues entonces queda con una fecha como esta, 30 de diciembre de 1899. ¿Ok? La fecha de reingreso considero que no les es necesaria, se debe de quedar así como está aquí. El tipo de contrato que está por clave, ¿verdad? Y bueno, aquí están todos los datos que debe de llevar, bajando lo que tienen hoy día, como ya tienen empleados de 2023, se dan cuenta que es lo que quieren. Entonces, toman como guía, ponen aquí los dados de baja y a la hora de cargar, quiten los dados de alta y dejen solamente los de baja y ese archivito guardado lo van a cargar. No sé si quedó claro. A ver, voy a ver, aquí hay otras dudas. Comenta que se refiere a que reinició el uso de nómina en julio 2022. Sí, pero parece que esta es otra persona, la otra de enero del 23. Solo se cargaron los datos de los empleados activos y los que ya habían dado de baja ya no, pero aplica, es lo mismo, ¿no? En cualquier fecha, por primer paso, necesito completar a mis empleados para que estén allí. Si no están allí, pues no les voy a poder calcular y timbrar con el programa. Tendría que hacer el proceso de cargar a los empleados. Sí, es la única manera de hacerlo. No hay otra opción, porque darlo de alta a mano al día de hoy con una fecha anterior y luego, ¿cómo lo doy de baja? ¿No? Me queda ahí algo en la base de datos que no es la realidad, ¿no? En cuanto a los acumulados, para esta misma persona que empezó la nómina en julio de 2022, sí pueden, voy a compartir otra pantalla. En el sobre recibo, espero que ya lo vean ahorita que se habla. En el sobre recibo hay una pestaña que se llama acumulados. ¿Ok? Aquí yo puedo buscar el acumulado que mencionábamos hace rato. Aquí es por cada empleado, es un poco latoso a lo mejor, pero bueno. Pero está el lugar para hacerlo. Hoy creo que me lo pasé, PTU va a estar más arriba. Aquí está. PTU ingresos acumulados, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que empezaron en julio, entonces tienen toda esta parte vacía, enero, febrero, todo está en ceros, pero al llegar a julio ya hay importes de acumulados al PTU. Podemos poner aquí el importe inicial del ejercicio o acumulado del ejercicio anterior, lo que les deje teclear, con lo que tenían acumulado para PTU de enero a junio. De manera que el programa para final de año vea este inicial más lo que tienen de mes a mes. ¿Ok? Y entonces les presenten los reportes que revisamos, como el CARDEX por tipo de acumulado, les presenten la PTU, el acumulado correcto del año pasado y haga la repartición correcta. Esto se tendría que teclear, sí, uno por uno, pero pues me ayuda el programa ya con hacer el cálculo completo.
Ok, no sé si haya alguna otra duda. No veo, Hasta ahorita en el chat no hay ninguna ¿verdad? otra, ingeniera. Ok, bueno, pues si no hay otra duda, quedamos a sus órdenes. Esto es realmente lo que abarca el programa de la PTU, que como ven, pues el programa Nóminas lo hace muy fácil si yo sé lo que estoy aplicando y cómo lo estoy aplicando. Si hago mis revisiones con cuidado, ¿verdad? Les va a compartir la licenciada Celia una presentación de apoyo para esta revisión con las pantallas que mostramos aquí del sistema para que ustedes se puedan apoyar y lograr un reparto del PTU exitoso, porque pues ya estamos a un poquito más de medio mes. Hay una pregunta más, Inge. ¿Sí? Ok, Nos ya, ahora pregunta, veo, sí. ajá, A ver, dice, ¿puedo eliminar el ISR a compensar para el que no me lo considere en este cálculo? Pues yo no sé si es correcto eliminarlo, para empezar, si fiscalmente es correcto o no. Pero de que se puede eliminar, sí se puede. Es un procedimiento un poquito delicado. Aquí sí habría que verlo ya personalizado con este usuario. Porque no es nada más eliminarlo en el momento, sino hay que reportar al cálculo anual y revisar que vuelve a quedar el acumulado original. Es decir, no quiero quitar los 1,000 pesos que decía yo que el sistema me metió, de ahí del sobre recibo, y que ya los desaparezca de lo pendiente del cálculo anual, porque el empleado lo sigue teniendo por compensar. Entonces, bueno, hay que hacer aquí un poquito uso de las pantallas del cálculo anual y revisar que sigan ahí por compensar esos 1,000 pesos, ¿no? O lo que sea que quitemos. En lo particular, es un procedimiento que a mí no me gusta estar haciendo. Si ya elegí que voy a estar compensando del ISR, pues así lo dejo. Pero sí que se puede. O sea, revisando bien todo lo que abarca, sí que se puede, para que el programa siga teniendo pendientes 1,000 pesos a compensarle a ese empleado. Ok, pues les dejo el control, licenciada Celia. Por mi parte es todo, y si hubiera dudas adicionales que le manden a su correo, pues podemos ayudarlas con mucho gusto. sí, Hasta claro luego que y sí. buenas tardes. Muchísimas gracias, Inge Luz. De nada, A un todos los gusto. participantes, en el chat, por favor, más adelante, si tienen alguna duda, con todo gusto pueden escribirla y le vamos a dar seguimiento por medio de los correos.